¿Se acuerdan ustedes de esta vocera, Patricia Aguayo? La enfermera militar. Fíjense que hemos tenido información muy interesante sobre el caso de Patricia Aguayo. De hecho, se los compartí en mis redes sociales, en Twitter, esta semana, el fin de semana en realidad, porque nos ya ha estado llegando mucha información respecto a Patricia Aguayo. Patricia Aguayo efectivamente es enfermera, ¿no? Ya lo habíamos dicho, es enfermera, pero ella es enfermera que estudió en la escuela militar. Y recordemos que cuando estudian en la militar, cuando tú vas y estudias en una escuela militar, digamos que no pagas o sea, no vas a pagar la educación, pero tienes que prestarle servicios a las Fuerzas Armadas por un periodo. Pues tal y como nos ha ido llegando esta información, la actualización que tenemos y de la información que nos sigue llegando es que Patricia Aguayo no solamente no cumplió con servir a las Fuerzas Armadas, o sea, estudió en la escuela de la Fuerza Aérea, estudió enfermería en una escuela de las Fuerzas Armadas y habría desertado, ¿no? O desertó o algo pasó, pero ella estaba básicamente como prófuga de la justicia. El delito ya prescribió, nunca ejerce, entonces le queda deber a las Fuerzas Armadas, no cumple. Luego estudia derecho y lo raro es que no hemos encontrado información como la cédula, o sea, todavía estamos buscando esta información, pero menciono estas cosas porque Patricia Aguayo la han retomado todos los medios de comunicación, como en su momento hicieron con la madre buscadora Cecilia, que empezó a hacer mucho ruido porque es la que estaba encabezando ciertas protestas y demás, y entonces todo el mundo la empezó a retomar y la empezó a retomar y ahora es como el prócer de la justicia y la democracia. Pero antes de ponerles el video de lo preocupante que van a escuchar, imagínense lo que es ser vocera del Poder Judicial, que se supone que es el poder que mantiene la justicia, la balanza, etcétera, y que tú como vocera del Poder Judicial no le hayas cumplido a las Fuerzas Armadas, porque estudiaste en una escuela de las Fuerzas Armadas y no les cumpliste. Estuviste en calidad de prófuga de la justicia. Tu delito prescribe y por eso es que no te están enjuiciando ni mucho menos. Estás como desertora y encima estás defendiendo a los trabajadores del Poder Judicial. Yo de verdad quisiera saber cuál es la historia de fondo de Patricia Aguayo. Tengo muchas ganas de conocer su historia de fondo, pero este es el antecedente de la persona que sale a hablar del Poder Judicial, que sale a defender al Poder Judicial. Yo quisiera, nada más ustedes imagínense este escenario. Vean la calidad moral de esta persona. Entendiendo esa calidad moral, esta persona que estudió enfermería en las Fuerzas Armadas, no solamente ha salido a pedir una intervención extranjera, que para alguien que estuvo en las Fuerzas Armadas ya es catalogado como una traición a la patria. Aunque no ejerció, aunque algo pasó ahí que quedó justamente en ese límite, está catalogado como traición a la patria, porque sale a pedir intervención. Sino que además amenaza a la presidenta en un programa de Loret de Mola. Y en un programa con Atypical TV sale a reafirmar la intervención y la serie de amenazas que está haciendo. ¿Qué amenaza está haciendo? Dice Patricia Aguayo, y ahorita ustedes la van a escuchar, que ellos no se van a quedar callados, pese a que fue la propia Jufet de Juana Fuentes la que votó a favor de romper el paro. Patricia Aguayo sale a decir que van a continuar con el paro, que lo van a continuar hasta el 15-16 y ya después verán qué pasa, pero que tienen una serie de acciones en lista de espera que van a empezar a implementar. A pregunta explícita de Loret de Mola, ella dice que sí van a obstaculizar procesos judiciales. ¿Con qué cara sales a defender al Poder Judicial cuando ya estás diciendo que vas a cometer delitos? Cuando sales a amenazar a la presidenta de la República diciendo que vas a cometer delitos, que expresamente vas a cometer delitos y que integrantes del Poder Judicial van a cometer delitos. Sales a aceptarlo, pero sales a defender al Poder Judicial.
¿Con qué cara defiendes al Poder Judicial? Con los antecedentes que ya les comenté, pero encima, ¿con qué cara vas a defender al Poder Judicial cuando estás diciendo que vas a entorpecer, vas a pedirle a trabajadores del Poder Judicial que entorpezcan expedientes? ¿Qué sigue? ¿Van a quemar expedientes? Ya se habla de ello. ¿Qué sigue? ¿Van a aceptar amparos para que no paguen impuestos como ya se ha hecho con Salinas Pliego? El tema aquí es que lo aceptan con un cinismo y un descaro, así como aceptan el nepotismo y así como aceptan que piden intervención porque creen que una ley, insisto, ya no reforma, sino que una ley es dañina para México. ¿Quién realmente es un peligro para México? ¿Una ley o los que amenazan con que tras la implementación de esta ley van a entorpecer la justicia? Yo no lo dije, lo dijo ella, escúchenlo. Esta resistencia camina hacia, quizá, si lo quieres ver así, un acto de rebeldía, porque tenemos compañeros que dicen, es que a lo mejor ya nos empiezan a descontar salarios. No nos importa que nos descuenten salarios. Ha sido un tema de la presidenta, ¿no? Porque claro. Los estigmatiza, les dice el paro todo pagado, ¿no? Y todos los publicistas del gobierno, todos los propagandistas del gobierno, el paro todo pagado, porque pues, siguen cobrando sus sueldos mientras están en paro. ¿Qué piensan de eso? Nosotros vamos a seguir en esta resistencia, aun cuando no nos paguen. Tenemos esta agenda que abarca al menos la semana que entra. Vamos a ver qué resulta con estas acciones para la semana que entra. Nuestras actividades se van programando día a día. No las tenemos programadas de aquí a 10 días, una semana, un mes. De acuerdo a cómo va reaccionando también el gobierno y de acuerdo a las actividades que vamos viendo. Si el gobierno no se mueve y sigue avanzando en la misma ruta, ¿ustedes qué van a hacer? Vamos a seguir en la resistencia. ¿Se radicalizarían? Muy probablemente, porque tenemos actividades que podrían de verdad generar unos problemas importantes para el gobierno federal. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como intervenciones en asuntos de interés fundamental y prioritario, inclusive de orden económico para el gobierno federal, y que sabemos y lo hemos visto, nos hemos convertido en una piedrita en el zapato para el gobierno federal. O sea, boicotearles casos, digamos. Probablemente lo hagamos. Casos de impuestos, casos de órdenes de aprehensión, ¿sí? Quizá no de ese tamaño, pero sí de intervencionismo. Empezamos con estas actividades que se van a prolongar esta semana y es en relación a diversas cartas que enviamos, que llevamos de manera personal a las embajadas de Estados Unidos, de Canadá, de España, a la Comunidad Europea, al Consejo Coordinador Empresarial, al Consejo de Empresas Globales, se me olvidará por ahí alguna otra. Justamente es una carta que elaboramos los trabajadores, la base trabajadora del Consejo de la Judicatura y de la propia Corte, alertando justamente a estas entidades y a estos países a través de sus embajadores respectivos respecto de la reforma al Poder Judicial de la Federación y el peligro latente que existe en México al estarse vulnerando la independencia judicial, la división de poderes y el Estado de Derecho en México. Y justamente dentro del marco de esta organización, de este encuentro binacional que va a ocurrir en esta semana precisamente, y es justo darle continuidad a esas cartas de advertencia y hacer presencia física inclusive, ¿no? Claro. Con la finalidad de que se nos escuche. Porque tenemos el conocimiento de que una de las pretensiones de hacer estas actividades internacionales es decirles a los inversionistas que en México todo está bien, que no hay ningún problema con el Poder Judicial de la Federación, que pueden estar tranquilos, que pueden estar seguros de que sus inversiones van a estar seguras en México, lo cual
pensamos que es un gran engaño. Porque de verdad, con una reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, como la que se está empezando a implementar, corren riesgo esos inversores en el país. ¿Cómo va a caer inversión si no hay cuando certidumbre? están recibiendo cartas del Poder Judicial, cuando están viendo que entre Es en donde yo he elaborado todo este tiempo, no he visto ni un solo acto de corrupción. De verdad. De verdad, en 22 años. Ningún comentario de colegas, nada. Nada, absolutamente. Entonces, lo que sí te voy a decir, y que se detectó hace años, era el tema del nepotismo. Pero ¿cómo no va a haber una circunstancia de esa naturaleza? Si te explico. Llega alguien que recién egresó de la carrera, ingresa a laborar al Poder Judicial, vive uno allí, entras a las 9 de la mañana, sales a las 10, 11, 12, 1, y convives todo el tiempo con tus compañeros. Pues no falta que alguien se enamore, se case, claro. tengan hijos, los hijos crecen y entran a trabajar en donde trabajan sus padres, porque son niños que se crían ahí. Corren por los pasillos cuando sus padres o sus madres están trabajando. Desde chiquitos los enseñan a foliar expedientes para ayudarles a sus papás a hacer su trabajo. Y el que trabaje papá y mamá dentro del San Lázaro, digamos, cada quien en su departamento, puede ser motivo de alguna corrupción, puede ser motivo de algo indebido. Lo califican como nepotismo. Sí. ¿Por qué? Pues porque son esposos y trabajan donde mismo. Porque crece el hijo y entra a trabajar también a la institución y entonces también lo califican como nepotismo. Pero no es porque hayan metido a la familia, sino porque ese se hizo la familia. Se hizo la familia ahí, ¿me entiendes? Sí. Y eso es lo Lógico. que califican como nepotismo. Claro que también ha habido abusos. Recomendaciones. Todo, que entran los amigos, el compadre, la comadre. Claro. Y se detectó. Y en su tiempo, justamente cuando estaba Saldívar, puso un remedio. Y empezó a disolverse esa problemática. Pero de ahí, en otros aspectos más graves, yo no entiendo qué es lo que puedan calificar como corrupción. Ay, qué bonito se romantiza, ¿verdad? Ay, es que se conocieron en el Poder Judicial y entonces se enamoraron, tuvieron hijos y sus hijos se enamoraron del Poder Judicial y entonces también entraron a trabajar. Duda, en ese amor también las suegras, los cuñados, las cuñadas, también se enamoraron tanto del Poder Judicial que decidieron entrar a trabajar ahí porque pues, es que es lo que seguía. ¿Desde cuándo el Poder Judicial es una empresa familiar? Pregunta muy seria para Patricia Aguayo, ¿no? Romantizando, como siempre, el nepotismo en el Poder Judicial. Entiendo entonces que si estudiaron, por ejemplo, como la hija de Luis María Aguilar, dentista, o es dentista, se enamoró después de haberse titulado en la carrera del Poder Judicial y dijo, ay, siempre sí quiero entrar a trabajar contigo, papá, al Poder Judicial, porque estoy enamoradísima y quiero preocuparme por las muelas del juicio. Porque ¿quién va a pensar en las muelas del juicio si no estoy yo ahí? ¿No? Claro. Pero, ¿qué tal lo primero que dijo Patricia Aguayo, no? De que van a obstaculizar procesos judiciales. Lo voy a volver a poner. Escuchen, vuélvanlo a escuchar, ¿verdad? Dicen, es que a lo mejor ya nos empiezan a descontar salarios. No nos importa que nos descuenten salarios. Ha sido un tema de la presidenta, ¿no? Porque claro. los estigmatiza, les dice el paro todo pagado, ¿no? Y todos los publicistas del gobierno, todos los propagandistas del gobierno, el paro todo pagado, porque pues, siguen cobrando sus sueldos mientras están en paro. ¿Qué piensan de eso? Nosotros vamos a seguir en esta resistencia, aun cuando no nos paguen. Tenemos esta agenda que abarca al menos la semana que entra. Vamos a ver qué resulta con estas acciones para la semana que entra. Nuestras actividades se van programando día a día. No las tenemos programadas de aquí a 10 días, una semana, un mes. De acuerdo a cómo va reaccionando también el gobierno y de acuerdo a las actividades si que el vamos gobierno viendo, no se mueve y sigue avanzando en la misma ruta, ¿ustedes qué van a hacer? vamos a seguir en la resistencia. ¿Se radicalizarían?
Muy probablemente porque tenemos actividades que podrían de verdad generar unos problemas importantes para el gobierno federal. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como intervenciones en asuntos de interés fundamental y prioritario, inclusive de orden económico para el gobierno federal, y que sabemos y lo hemos visto, nos hemos convertido en una piedrita en el zapato para el gobierno federal. O sea, boicotearles casos, digamos. Probablemente lo hagamos. Casos de impuestos, casos de órdenes de aprehensión, ¿así? Quizá no de ese tamaño, pero sí de intervencionismo. Ahí está lo que dijo Patricia Aguayo. Usted la acaba de escuchar, no fui yo. Dijo que sí van por intervención, que sí van por obstrucción, que sí van por boicotear, que sí van justamente a intervenir, a obstruir, a boicotear procesos judiciales. Vuélvanos a dar más motivos para celebrar la aprobación de la reforma y que hoy es ley. Gracias por darnos más motivos. Ahora solo esperamos que tras estas declaraciones, pues tanto la secretaria de Gobernación, que sobre todo es la encargada de tener contacto y de tener, pues sí, estas relaciones con los demás poderes, ponga atención a lo que está pasando, porque entonces ya hay una amenaza muy clara de quién es la persona o de quiénes estarían viniendo obstrucciones, boicoteos a procesos judiciales, que tenemos muchos. No, vaya, los sabadazos creo que es poca cosa comparado con lo que podrían hacer los trabajadores del Poder Judicial, defendidos, representados por Patricia Aguayo, una persona que se estudió en una escuela militar, que no le cumplió a las Fuerzas Armadas, que fue prófuga de la justicia, que su delito ya caducó, entonces no hay nada que hacer por ahí, pero que se fue a estudiar Derecho y si no le cumplió a las Fuerzas Armadas, está pidiendo intervencionismo. A veces el poder marea y uno de estos grandes ejemplos es Patricia Aguayo. Triste, lamentable e indignante, pero al menos a nosotros nos están dando la razón.